quinto día de nuestro camino a la consagración a Jesús por María. Comencemos en nuestra oración, comencemos de la mano del Señor este espacio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema sobre el cual hoy reflexionaremos es el siguiente: el pecado, los pecados y sus consecuencias. Se nos propone aquí comenzar nuestra oración profundizando en el tema con el Salmo 51, el Salmo 50, el Miserere. Puedes buscarlo en tu Biblia, allí está. Yo tomaré la traducción oficial de la liturgia de las horas para nuestra lengua española. Puedes encontrarlo allí. Si sigues la liturgia de las horas, puedes ver en cualquiera de los 4 viernes del Salterio, en las laudes. Ahí aparece el Salmo 50, el Miserere, salmo penitencial por excelencia, aquel salmo que se le atribuye a David. Después de que ha pecado, reconoce su pecado y pide perdón al Señor. Entonces oremos con este salmo que la Iglesia ha adoptado también en su tradición y en la oración oficial de la Iglesia, la liturgia de las horas de las laudes de los viernes y en los tiempos penitenciales. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se nos pide también hoy hacer nuestro acto de contrición. Vamos a pedirle perdón al Señor, tal y como nos lo enseña la Iglesia en esta bonita oración. Si te la sabes, perfecto. Si no te la sabes, vas también siguiéndonos en esta oración. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. El Espíritu con sus dones, el Espíritu con sus frutos, el Espíritu con todo su poder, vaya desarraigando de nosotros el pecado. El pecado echa raíces, el pecado se va aferrando a nuestra vida y el pecado genera más pecado. Y eso lo podemos descubrir cuando comenzamos con algo y de un momento a otro ya hemos caído en muchas situaciones. Y no solamente superficiales, sino todo con un fondo grande, un fondo inmenso. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que vaya al fondo de nuestro corazón, que desde allá arranque de raíz todo aquello que no sea de Dios. Que nuestra oración siempre sea: Espíritu Santo, saca de mí todo aquello que no sea tuyo, todo aquello que tú no hayas puesto allí, sácalo, de mi cuerpo, de mi alma, de mi mente,
de todo mi ser. Solamente así podremos vivir la consagración y podremos dejar que la gracia de Dios nos impregne totalmente. Y no te olvides que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Saquemos todo a la luz de la misericordia de Dios. Dejemos que Dios saque todo lo peor de nosotros, todo lo que tenemos allí que tanto escondemos. Dios, cuando saca de nosotros lo peor, es cuando decidimos entregárselo y saca todo ese pecado, porque como dice en su palabra, tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Entonces confiemos en esa misericordia. Si estás siguiendo esta transmisión, me equivoqué de término. Si estás siguiendo este proceso al tiempo en el cual estamos grabándolo, estamos en el año de la misericordia en este momento. Estamos terminando el año de la misericordia. Estamos ya en esa semana previa a cerrar la Puerta Santa en las ciudades, el domingo 13. Y ya pues la otra semana se cierra el año de la misericordia en Roma y en el mundo entero. No te olvides, para pasar por la Puerta Santa y recibir la indulgencia plenaria, necesitas una buena confesión. Una buena confesión. Ve donde un sacerdote, cuenta de todo. Sería bueno que hicieras una confesión de vida. Eso es lo que debemos hacer siempre, una confesión revisando nuestra vida, nuestra situación actual, nuestro pasado, nuestros apegos, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con el mundo, con la naturaleza, con lo demás, con Dios, y de esta manera poder dejar que Dios saque de nosotros todo aquello que nos perjudica, y eso es el pecado. Si quieres ser libre, ve al sacramento de la confesión. Vamos entonces a pedir al Espíritu Santo con las letanías que todos estos días nos han venido acompañando. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeaba sobre las aguas, ten. Espíritu por cuya inspiración han hablado los profetas. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Espíritu que das testimonio de Cristo. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Espíritu que descendiste sobre María. Espíritu del Señor que llenas todo el orbe. Espíritu de Dios que habitas en nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y de piedad. Espíritu de temor del Señor. Espíritu de gracia y de misericordia. Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz. Espíritu de humildad y castidad. Espíritu de benignidad y mansedumbre. Espíritu de gracia multiforme. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inefables. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Espíritu en el cual renacemos. Espíritu que difundes la caridad en nuestros corazones. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Espíritu que apareciste en lenguas de fuego sobre los apóstoles. Espíritu con el cual fueron colmados los apóstoles. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como tú quieres. Muéstrate propicio, perdónanos, Señor. Muéstrate propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, de las tentaciones e insidias del demonio, de toda presunción y desesperación, de la resistencia a la verdad conocida, de la obstinación y la impenitencia, de la impureza de mente y de cuerpo, del espíritu de fornicación, de todo espíritu malo, por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por la encarnación de Jesucristo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, en el día del juicio, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu,
para que recordando que somos templo del Espíritu no nos profanemos, para que viviendo según el Espíritu dominemos los deseos de la carne, para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para que no creamos a todos los espíritus, para que discernamos si los espíritus son de Dios, para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, para que nos confirmes con tu espíritu soberano. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, Señor, la fuerza del Espíritu Santo, a fin de que purifique piadosos nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que María Santísima nos acompañe en este día. Ella nos muestre cómo ser fieles al Espíritu Santo, fieles y dóciles al Espíritu Santo. Hay unas preguntas para el día de hoy. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el ser humano peca? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y la fundamental, ¿cómo vencer el pecado? Iluminemos esta reflexión desde la palabra de Dios. En la antigua alianza, el pueblo de la antigua alianza, a través de los sabios, se había interrogado sobre el origen del pecado en el ser humano. Pues Dios, que es bueno, ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo, la historia de la salvación está llena de escándalos y prevaricaciones, de desobediencias e infidelidades a la ley de Dios, desde Adán hasta la venida del Señor, pasando por Caín, David y Salomón, entre otros. Leamos Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 11 al 20, el origen del pecado. El autor sagrado aquí hace una reflexión sobre el origen del pecado. Eclesiástico 15, del 11 al 20. La libertad humana. No digas, me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y los que lo temen también la aborrecen. Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Si quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Qué grande es la sabiduría del Señor. Fuerte es su poder y todo lo ve. Sus ojos miran a los que lo temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío. A nadie dio permiso para pecar. Qué bonita reflexión del libro del Eclesiástico, para salir de tantas dudas que a veces decimos que ciertos errores en nuestra vida llegamos y decimos, pasaron porque tenían que pasar. Y a veces pensamos, es que en ese pecado yo tenía que cometerlo, tenía que hacerlo, no teníamos que hacerlo. Pero es tan grande la misericordia de Dios que incluso cuando hemos pecado, cuando nos hemos alejado, podemos decir, bendita esa caída que me hizo ver la mano de Dios que me levantaba. Como dirá también San Agustín por ahí en uno de sus escritos, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Y así podemos aplicarlo en nuestra vida. No justificando el pecado, o sea, reconociendo, la embarramos, nos alejamos, hicimos lo que a Dios no le gusta. Dios no me empujó a pecar, yo no pequé porque Dios me fue llevando al pecado, no. Pecamos porque nos alejamos del Señor, porque quisimos cerrar nuestros oídos, nuestros ojos, todo a su voz, porque no quisimos que fuera luz para nuestros pasos. Pero la misericordia de Dios es inmensa y desde donde estemos nos rescata. Entonces hoy, desde donde estés, Dios te puede rescatar. Como donde hemos estado todos, Dios nos ha rescatado. No hay un solo hombre sobre la tierra que no haya tenido que ser perdonado por el Señor. Porque todos hemos pecado. Todos a excepción de esta mujer y de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, entonces seguimos en esta meditación ya en el pueblo de la nueva alianza. El pecado en el pueblo de la nueva alianza.
Al aclarar la realidad de lo que hace puro o impuro al ser humano, Jesucristo dice en dónde reside el pecado. Vamos a Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. Doctrina sobre lo puro y lo impuro. Llamó otra vez a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminar, que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va a parar al excusado? Así declaraba puros todos los alimentos. Y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos allí en los labios del Hijo de Dios lo que es el pecado. En la enseñanza de Cristo no necesitamos más maestros. En la enseñanza de Cristo vemos allí lo que es el pecado. Esa situación que nos afecta, que nos aleja de Dios, que nos hace impuros, pero que tiene su raíz, su origen dentro de nosotros, cuando nosotros somos los que consentimos y permitimos. Entonces, a veces cuando vamos a confesarnos, quizá tenemos ese de decir, bueno, le decimos al sacerdote: Padre, yo pequé, pero es que otra persona me llevó. Padre, yo pequé, pero es que esta persona me sacó la rabia. Padre, yo hice esto, pero tenía razón en esto. No vamos a excusarnos, todos hemos pecado, todos. Y la decisión estuvo siempre en nosotros. Lo decía el libro del Eclesiástico ahorita: delante estaba el bien y el mal, la vida y la muerte. Optamos por el mal, optamos por la muerte, y por eso hay consecuencias. Dios nos salva, Dios nos ayuda, pero confiemos en el Señor para dejarnos salvar, ayudar y levantar. Bien, el pecado su sede en el corazón del ser humano. Por ello es tan difícil desenraizarlo. El apóstol San Pablo dice que el pecado habita en nuestro corazón. Vamos a Romanos 7, capítulo 7, versículo 23. Romanos 7, 23. Por acá está. Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Agrega también en el versículo 24: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? El versículo 25: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, él estaba hablando allí de esa situación que en palabras que creo que son en ese mismo texto, dice: el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que quiero evitar termino haciéndolo. Esa situación que hay dentro de nosotros, ¿no? Que San Juan ya enfocará, como ya lo veíamos, en la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. ¿Quién nos rescata de todo esto? ¿Quién nos va dando libertad? ¿Y quién va rompiendo esas cadenas, esas ataduras que tenemos, que nos llevan a todo lo que ofende a Dios? Jesucristo es el que rompe estas cadenas. Repito, sacramento de la confesión, fundamental para que se rompan esas cadenas. Bien, entonces, para consuelo y esperanza nuestra, el apóstol emplea el mismo verbo habitar para desearnos que por la fe Cristo habite en sus corazones, Efesios 3, 17, y aún más para expresar la dignidad del cuerpo humano consagrado a Dios,
dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. No somos todo pecado, como muchos dirán. El Espíritu Santo habita en nosotros. Lo tenemos contristado, como decíamos en las letanías, cuando estamos en pecado. Pero pidamos al Espíritu Santo que por nuestros pasos, confesión, una vida nueva, un deseo de conversión, un deseo de cambio, una vida de oración, deseo de servir auténticamente a los demás, de hacer las obras de misericordia, deseos de caminar hacia la santidad, que es la meta que es para todos. Todos, nuestra gran vocación es la santidad. Dice el Señor, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Esa es la perfección de Dios, la santidad, a la que todos estamos llamados y para la cual Dios nos da su gracia y su misericordia. Bien, entonces aquí se habla, y aún más para expresar la dignidad del cuerpo humano consagrado a Dios, dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. El pecado es, pues, un habitante, un mal inquilino en el corazón del hombre que termina por apropiarse su corazón, centro de sus sentimientos y deseos. De ahí que el pecado termina dominando a la persona y la esclaviza. ¿Tú qué crees, que eres libre por el pecado porque haces lo que quieres con tu vida? Como dice una canción por ahí, y citando un solo ejemplo de muchos. Esta canción que por ahí dice, soy un hombre soltero, no tengo compromiso. Y toda esa clase, ese pensamiento que nos hace vivir en el pecado, adheridos, y que nos hace sentirnos libres, miremos que estamos más amarrados, más llenos de cadenas cuando vivimos en pecado. Solución, la confesión. Listo. El pecado, entonces acá se habla de que es lo que sucede cuando el hombre arroja a Dios por la puerta grande. Se le entran los ídolos por las ventanas y lo esclavizan. Todo pecado es idolatría. Pues cada cual es esclavo de quien venció de él. Y les aseguro que quien peca es esclavo. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. El apóstol Pablo dice que el problema está en dejarnos conducir por las obras de la carne, por el libertinaje, y que la solución está en dejarnos conducir por el Espíritu Santo. El pecado aparece como un mal uso de la libertad, un uso perverso del más grande don natural que Dios nos ha otorgado y que nos asemeja a Él. Leamos Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 16 al 23. Gálatas 5, 16, 23. Les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Atención a las obras de la carne para que las identifiquemos en nosotros. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas, atención, quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es, atención, para que ahí puedas dejar lo que le acabamos de mencionar, asumiendo esto: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Paso al versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. 26. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Allí nos dimos cuenta que el pecado es mucho más, que esa de decir, mucha gente cree que no tiene pecado porque dicen, yo no mato, yo no robo, pero vimos todas las obras que hay allí de la carne, todo también de lo que Satanás va sembrando en nosotros. Dejemos que el Señor arranque de raíz todo esto. Bueno,
en el pecado. La solución es, pues, dejarnos guiar con docilidad y siempre por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, para vencer así las obras de las tinieblas. El itinerario de la consagración total a Jesús por María conduce a dejarnos guiar por el Espíritu de María, que es el mismo Espíritu de Dios. Bueno, desde la palabra de la Iglesia vemos acá, la tradición de la Iglesia, vemos del Catecismo de la Iglesia Católica. Una pregunta que hay aquí: ¿a quiénes perjudicó el pecado de nuestros primeros padres? El pecado de nuestros primeros padres les perjudicó a ellos y también a todos sus descendientes, que somos todos los hombres y mujeres del mundo. ¿Qué es el pecado original? El pecado original con el que todos nacemos es la privación de la santidad y justicia originales. El pecado introduce en el mundo una cuádruple ruptura. Atención a esto: la ruptura del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás seres humanos y con la creación toda. Puedes apuntar esto. Comentario: es decir, las relaciones con Dios, con uno mismo, con los seres humanos y con la creación quedan deterioradas por el pecado. Todo pecado afecta en alguna medida estas relaciones. De ahí el carácter letal del virus del pecado. Aun cuando dices, ¿yo a quién le estoy haciendo daño? Trata de darte cuenta con el escándalo, con los pecados sexuales, con los chismes, con las mentiras, con todo, estás perjudicando también a los demás. Pero también con todo esto que ya me he mencionado de 1000 cosas, también si dices, bueno, no estoy afectando a otros, bueno, te estás afectando a ti. Es muy difícil que un pecado no afecte también a otros, porque somos miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, y si un miembro está enfermo, empiezan a fallar, ese miembro hace falta, en el ejemplo de nuestro cuerpo, ¿no? Si un dedo nos duele, pues nos indisponemos y todo esto. Lo mismo pasa, somos una comunidad, somos la iglesia, somos los hijos de Dios, y si alguno está herido, si alguno está mal, empieza a funcionar mal, eso se nota en todo el cuerpo de la iglesia. Y por tanto, muchos dirán, yo no voy a la iglesia porque veo mucho pecado en sus miembros. Pues mírate primero, también eres miembro de la iglesia y también todos tenemos pecado. Con la ayuda del Señor y con la imitación de María Santísima y su intercesión podremos dejar el pecado. Otra vez la cuña publicitaria, vamos a confesarnos. Listo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene el pecado original para nosotros? Producto de estas rupturas, las consecuencias que tiene el pecado original para nosotros son el debilitamiento de la naturaleza humana, que ha quedado sometida a la ignorancia, al sufrimiento, a la muerte y a la incitación y a la inclinación al pecado. Escuchemos palabras frescas de la Iglesia en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el documento de Aparecida. Abro comillas. La Biblia muestra reiteradamente que cuando Dios creó el mundo con su palabra y con el aliento de su boca, expresó satisfacción diciendo que era bueno. Génesis 1:21. Y cuando creó al ser humano, varón y mujer, dijo que era muy bueno. Génesis 1:31. El mundo creado por Dios es hermoso. Procedemos de un designio divino de sabiduría y amor. Pero por el pecado se mancilló esta belleza originaria y fue herida esta bondad. Dios, por nuestro Señor Jesucristo, en su misterio pascual, ha recreado al hombre haciéndolo hijo y le ha dado la garantía de unos cielos nuevos y de una tierra nueva. Ver Apocalipsis 21:1. Llevamos la imagen del primer Adán, pero estamos llamados también desde el principio a realizar la imagen de Jesucristo, nuevo Adán. Ver 1 Corintios 15:45. La creación lleva la marca del Creador. Tú llevas la marca del Creador. Y desea ser liberada y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8:21. Todo esto en el documento de Aparecida, numeral 27. Cada ser humano está marcado en su ser y actuar por el primer y segundo Adán, pero que desde el principio su vocación ha sido configurarse con la imagen del nuevo Adán. ¿Quién es el nuevo Adán? Jesucristo, quien dio la vida por nosotros y con su sangre nos libera, con su sangre nos sana, nos reconcilia con el Padre, nos reconcilia entre nosotros, nos llena de la gracia, de la misericordia y del poder del Señor. El don de la tradición católica es un cimiento fundamental de identidad, sigue el documento de Aparecida, originalidad y unidad de América Latina y el Caribe, una realidad histórico-cultural marcada por el Evangelio de Cristo,
realidad en la que abunda el pecado de opresión, violencia, ingratitudes y miserias, pero donde sobreabunda la gracia de la victoria pascual. Nuestra iglesia goza, no obstante debilidades y miserias humanas, de un alto índice de confianza y de credibilidad por parte del pueblo. Es morada de pueblos hermanos y casa de los pobres. Introducción del documento de Aparecida número 8. El pecado no es, pues, solamente una realidad personal, sino también social e histórico-cultural que afecta a las estructuras mismas de la sociedad. Nuestra historia latinoamericana está marcada por el pecado, pero hay esperanza fundada de victoria. Reconocemos que pasamos a Aparecida 115. Reconocemos que muchas veces los católicos nos hemos apartado del Evangelio, que requiere un estilo de vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solidario, como también nos ha faltado valentía, persistencia y docilidad a la gracia para proseguir la renovación iniciada por el Concilio Vaticano II, impulsada por las anteriores conferencias generales, y para asegurar el rostro latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia. Nos reconocemos como comunidad de pobres pecadores, mendicantes de la misericordia de Dios, congregada, reconciliada, unida y enviada por la fuerza de la resurrección de su Hijo y la gracia de conversión del Espíritu Santo. La Iglesia latinoamericana reconoce su realidad pecadora, pero también su riqueza con el poder del resucitado y el don del Espíritu. Y esto es cosa de toda la Iglesia. La Iglesia se reconoce necesitada de la misericordia de Dios, porque la Iglesia somos todos. Es divina por Cristo y es humana también por Cristo. Pero al llamarnos Él a participar en ese misterio, los que la embarramos somos nosotros. Y por tanto también nuestra Iglesia nos tiene también a nosotros, que damos a veces también, tristemente decirlo, nuestra cuota de pecado. Y esto afecta grandemente no la imagen, porque no hay que vivir de la fachada, sino nuestra relación con los demás, incluso con los que no se reconocen creyentes, con los que no se reconocen católicos. Pero también hay divisiones entre nosotros. Dirá el Papa Francisco, la división en la Iglesia es un escándalo. Creo que él también habla, es una llaga en el cuerpo de Cristo. Bien, es un reconocimiento humilde y esperanzador, pero hay que luchar. De ahí la necesidad de una nueva evangelización de los católicos, pues estamos muy flojos, no obstante las riquezas que tenemos para transformar las personas, la cultura y la historia. La riqueza de los tesoros de Cristo, los tesoros de la redención, del amor de Dios. Bueno, desde la enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort aparece aquí una reflexión del padre Pío Suárez, un sacerdote monfortiano, experto en la palabra de Dios y en la escritura de Montfort. Añade este comentario: no obstante el bautismo, Romanos 6, 4 y siguientes, y que el bautismo constituye una nueva criatura, 2 Corintios 5, 17, es claro que los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio que hunde sus raíces en el corazón humano. Gaudium et Spes 10. Para revestirnos del hombre nuevo, del nuevo Adán, es necesario vaciarnos de nosotros mismos, es decir, seguir el mismo camino de anonadamiento de Jesucristo. Ver Filipenses 2.7 y Mateo 7.2. Cuando uno puede mirarse en la fauna montfortiana, cada uno puede mirarse en la fauna montfortiana, en los escritos de San Luis María, y concluir: es importante que cada uno detecte cuál es su pecado dominante para asumir la estrategia conveniente en su camino de conversión. Pues el que vence al gigante, vence a los enanos. Interesante esto, ¿no? No dejar que el pecado nos coja fuerza, acudir de inmediato al Señor. Esto lo encontramos, todo esto que acabamos de decir, en el Tratado de la Verdadera Devoción número 79, en esta edición, la página 365. Bueno, resumen para reflexionar, orar y comprometernos. El itinerario de la perfecta consagración a Jesucristo implica como condición ineludible vaciarnos de nosotros mismos, de nuestras inmundicias y pecados.
La realidad del pecado es innegable como negación del proyecto creador y redentor de Dios. Debemos tomar en serio el pecado, aunque sea venial, pues es una enfermedad que termina debilitando al paciente y conduciéndolo a hábitos malos. ¿Qué son los hábitos malos? Los vicios, cada vez más difíciles de erradicar. No debemos desesperarnos ni desconsolarnos por nuestros pecados, pues Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo, para que quien crea en Él tenga la vida eterna. El pecado nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Gracias a Dios tenemos un Salvador. Basta colaborar con Él, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Y más dando que rogando, como dice el padre Benedicto Villalba, sacerdote monfortiano. Nos deja una tareita, responder por escrito las preguntas que se han hecho precedentemente al comienzo y al transcurso de esta grabación. Oremos con esta súplica, conversemos con Cristo crucificado y pidámosle. En tu casa, si tienes un crucifijo, míralo, ahí está, esa es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Y dile, dame un corazón puro, infunde en mí un espíritu nuevo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.